Estamos esperando que nos envíe la solicitud Nico. Ya se va a conectar. Ahí se conectó y ahí ya nos manda la solicitud. Nico, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? ¿Todo Bien, bien, todo preparado? bien. ¿Tienes preparado tu copa de vino, tu vaso de vino a la italiana? Bueno, dentro de un rato, todavía no. Un rato todavía, ¿no? Ahora estoy Bien. en perfecto. Vamos a esperar un segundo que se conecte un poco más de gente. Dale, Mientras tanto, para los que ya están conectados y los que no lo conocen, él es Nicolás Campodónico, arquitecto argentino, nacido en Rosario. En 1973 se graduó de la Universidad Nacional de Rosario en el 2001, ¿no, Nico? 2001 más o menos. en el 2000. 2000. Y bueno, es un arquitecto muy reconocido a nivel internacional. Ha recibido muchos premios por su arquitectura y sobre sus obras, cada una de sus obras icónicas. Y bueno, la idea de la charla es dividirla en dos ejes, Nico. Hablar un poco de la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial y de la situación, y un poco de tu arquitectura en general y un poco de tus obras. Y algunas Bueno, preguntas que fueron dejando los chicos desde ayer en el Instagram, que la tengo por acá anotada. Así que bueno, vamos a ir empezando primero por el tema de aislamiento social que estamos viviendo a nivel internacional. sí. Para alinear un poco la charla, eh, hay una arquitecta y teórica española que se llama Beatriz Colomina, que escribió sobre la relación entre las enfermedades y la arquitectura. Y también tenemos los antecedentes de Thomas Mann, que es un escritor alemán, que tiene una novela que se llamó Montaña Mágica, que relata sobre la estadía de una persona en un sanatorio en los Alpes suizos y cómo el paisaje lo ayudó a recuperarse de su enfermedad. Beatriz Colombina lo que dice, tiene una frase muy conocida, muy famosa, que dice que decía algo así como que cada enfermedad cambia el paisaje de la arquitectura. Y estos teóricos afirman que la arquitectura moderna surgió de los requerimientos especiales que requerían los enfermos de tuberculosis. Entonces la pregunta sería, ¿cómo será la arquitectura a partir del coronavirus? ¿Qué crees que va a pasar después de esto? Si va a ser un punto de inflexión o un puntapié inicial para ver hacia dónde queremos ir con la arquitectura. Bueno, eh, es una pregunta difícil porque no adivino el futuro. Pero eh, sí que pienso que hay algo que se está viendo muy particular. En los últimos años eh, fuimos escuchando muchas noticias sobre cómo el tamaño mínimo, el departamento mínimo, la célula mínima en la cual habitamos, cada vez fue achicándose más, ¿no? Claro, Entonces, tras hace 40 o 50 años un departamento, un dormitorio de 50 metros cuadrados era lo más chico que había, y hace 20 un monoambiente de 35 metros cuadrados era lo más pequeño. Los últimos años escuchamos muchísimo sobre estos micro monoambientes de 18 metros cuadrados, ¿no? Inclusive noticia que llegaba desde Nueva York y ciudades súper importantes que cada vez más producían este tipo de arquitectura, en la cual el usuario obviamente lo usa casi como una especie de dormitorio para ir a dormir, ¿no? Y se sí, confiaba
como siempre hizo, toda la sociedad moderna, se ha confiado en los espacios públicos para el esparcimiento, para el contacto con la naturaleza, y creo que un poco en este momento, donde hay 3.000 millones de personas eh, aparentemente haciendo la cuarentena, o sea, casi medio planeta está en aislamiento obligado, pienso que un poco esta situación del coronavirus y del aislamiento obligado pone un poco en crisis este modelo, primero de pensar que nuestra vivienda es solo para ir a dormir y que después todo el resto de la vida lo hacemos en espacios públicos, en el trabajo y todo lo otro. Porque evidentemente, como nos está demostrando el presente, eso puede cambiar muy rápidamente. Y segundo, más allá del tamaño, pensar de que lo otro que se perdió es la posibilidad de que cada célula habitacional tenga un contacto con la naturaleza, mínimo, aunque sea un balcón, ¿no? Un montón de gente que tenía balcones, el típico balcón reglamentario de las ciudades grandes de 1,20 m por 2 o 3 metros, y que los tenían casi como un trastero para guardar muebles viejos o cosas, los han limpiado todos y ahora tienen una mesita y 2 sillas. Yo creo que estas dos condiciones, revisar el tamaño, los metros cuadrados, pero por sobre todo los metros cúbicos, cuánto aire tienen los departamentos, y revisar cómo es la relación con la naturaleza, tener un pedazo de cielo, un lugar al aire libre, algo, me parece que va a ponerse de vuelta en agenda de la arquitectura contemporánea, lo que hacemos ahora, ¿no? Creo que esas dos cosas van a tener que revisarse casi inevitablemente. Claro, reflexionar sobre esos espacios. Yo te escuchaba en un video anterior decir que, bueno, que a los arquitectos por ahí no nos gustaba hoy por hoy los balcones en los edificios, y hoy la gente estaría como matando por tener un espacio, un balcón espacioso, digamos, ¿no? Y una de las preguntas que justamente dejaron los chicos fue que dice, ¿qué reflexiones saca de la situación actual con respecto a la arquitectura que usted viene realizando y si le va a influir en el futuro para sus próximos diseños? Y dice, ejemplo, edificio Maipú, que tiene balcones mínimos y no 100% al aire libre. Pero bueno, yo creo que ahí la calidad espacial interior-exterior en su edificio es otra. No, yo creo que cuando uno aborda un proyecto, tampoco lo aborda solo. Y claramente también hay clientes y hay comitentes, que son los que ponen, de alguna manera, junto con nosotros, establecen la regla de juego. El edificio de Maipú, por ejemplo, por nombrar uno, los departamentos son departamentos de un dormitorio de 53 metros cuadrados. Prácticamente lo más grande que hay de esa tipología en el mercado. Tiene otra condición, es que todos los ambientes iluminan y ventilan naturalmente. O sea, el baño, la cocina, el dormitorio y el estar. Sí. Y después, finalmente, en realidad los balcones no son mínimos. El balcón, son semipisos, ¿no? Uno de los balcones es un balcón de 1,20 m por todo el ancho del espacio, por 5, y el otro, por la geometría de la planta, termina teniendo 1,70 m. Cuando uno ve inclusive la mancha del balcón con respecto al departamento, es muy grande. Y por ejemplo, yo tengo en mi casa un balcón, es una casa vieja, que además tiene un patio y tiene terraza, pero por ejemplo tengo un balcón que tiene 80 centímetros por 1,50 m. Y en realidad ese pequeño balcón ya es suficiente para colocar una mesa y 2 sillas. Claramente, si vos me preguntás a mí, preferiría toda la vida hacer un balcón de 2 metros por 3 o 4, un balcón patio. No siempre se puede. Quizás si uno hace un departamento de 2, 3 dormitorios de 100 y pico de metros cuadrados, puede hacer un balcón de ese tipo.
No se trata de poner reglas, de decir esto sí, esto no. Yo creo que se trata de concientizar, de tratar de darle la máxima calidad de vida. Los balcones son una, pero por ejemplo, en la propiedad horizontal, para mí hay algo que es más importante, que es que, por ejemplo, los baños y las cocinas tengan ventilación natural. Es algo que prácticamente en los desarrollos inmobiliarios se da por descontado que no lo tienen. Claro. Inclusive, por ejemplo, llegar a un palier de un edificio donde tiene luz natural, comparado con uno que no lo tiene, hay una diferencia enorme. Entonces, no es solamente una cosa, ¿no? A lo mejor hay un edificio que por X causa no se puede poner balcón, pero sí se le puede dar iluminación y ventilación a todos los ambientes. Por ejemplo, intentar recuperar la ventilación cruzada, que es algo que o sea, los arquitectos del pasado, inclusive la gente que construía empíricamente lo sabía, y es algo increíblemente bueno. O sea, reduce la necesidad energética de las viviendas de una manera brutal y es una cosa relativamente sencilla de hacer. Pero claro, a veces necesitas lograr colocar tipologías que permitan colocar la ventilación cruzada. Entonces, no es solamente una cosa. Entonces, yo creo que si en un proyecto de viviendas colectivas, porque una casa aislada es realmente mucho más sencillo, más fácil colocar una galería, más fácil que todo ilumine y ventile, pero probablemente en el medio de la ciudad, en proyectos que son más densos, es más difícil. Entonces, tener en cuenta que en la medida que podamos poder incorporar en el proyecto protección solar en las peores orientaciones, como es el oeste, por ejemplo, ventilación cruzada, iluminación y ventilación en todos los ambientes, Sí, un claro, balcón. básicamente sería tratar lo que está pasando hoy en el mundo, tratar de replantearnos de las condiciones básicas que necesita la arquitectura para hacer arquitectura, digamos, para tener las necesidades. Para hacer arquitectura, como vos dijiste, si uno no resuelve esas cosas, por más de que la obra se vea maravillosa, si no resuelve adecuadamente la vida de las personas que están adentro, no es arquitectura, es un objeto que será más o menos lindo, pero no es arquitectura. Después, lo importante es intentarlo, creo que intentándolo y uno aprendiendo de los aciertos y los errores, lo va haciendo a la fuerza cada vez mejor, ¿no? Claro. La verdad que a mí me sorprendieron las preguntas de los chicos. No sé si te conocen mucho o se sorprendieron mucho con la conferencia, pero hay varias, tuve que filtrar algunas, eran bastantes, así que voy a ir más o menos con la misma temática. Acá una pregunta fue, ¿cómo diseñar arquitectura que se conecte emocionalmente de forma positiva con los sentimientos encontrados que las personas están experimentando en situaciones de encierro como la que estamos viviendo? Bueno, esa pregunta para mí está un poco hecha la respuesta con la anterior. Yo creo Sí, que, o sea, si uno, o sea, la verdad es que esta cuarentena, para quien tiene un lugar adecuado para vivir, es una cosa. Para quien tiene un lugar que no es adecuado para vivir, es otra muy distinta. Creo que lamentablemente en nuestro país tenemos muchísima gente, quizás es la mitad de la población, quizás son 20 millones de personas que viven de una manera hacinada en lugares que no son aptos para que viva tanta cantidad de gente, con malas condiciones. Y hablamos de la arquitectura, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los servicios básicos para vivir, ¿no? O sea, estamos hablando todo el tiempo, escuchamos hablar sobre la importancia de lavarse las manos y tenemos un montón de lugares, parajes, pueblos y hasta ciudades de Argentina que no tienen agua potable. Roque Sáenz Peña es una ciudad o un pueblo que está muy cerca de ustedes, ¿no? sí, sí, Estoy mal. está aquí a 2 horas y media más o menos. Por eso. Y Roque Sáenz Peña escuchaba la noticia que hicieron un acueducto que nunca lo pudieron hacer funcionar porque se rompió apenas lo hicieron.
Sí, sí, pero es sí, una vergüenza porque la se verdad, gastó plata como para hacer 3 acueductos. sí, Entonces, eh, hay cosas, realmente la arquitectura tampoco es heroica, no vamos a solucionar el problema de la gente haciendo las cosas que dije antes. Podemos mejorar algunos aspectos. Lo importante es que cada uno desde su lugar haga lo mejor posible. Y también reclamar que quien tiene que hacer el acueducto lo haga y no se lleve la plata para ponerse una casa, hacerse una casa mejor en un country o contratar a todos sus familiares y amigos para estar en la política. Entonces, lamentablemente vivimos muchos episodios de corrupción en todos los partidos políticos todo el tiempo y nos acostumbramos a eso. Entonces, vos me preguntás a mí, realmente me parece bastante violento que a esa gente que no le llega el agua, le llegue la propaganda de que hay que lavarse las manos con agua y jabón durante 30 segundos por lo mínimo. 30 segundos de una canilla abierta son 10 litros de agua. Quizás con 10 litros de agua esa familia se tiene que arreglar un día o dos. Entonces, creo que me parece que lo que podemos hacer en estas circunstancias, seamos o no arquitectos, es hacer lo mejor posible cada uno de su lugar. Los estudiantes estudiando y por más de que son jóvenes y sienten que esto no los va a tocar, entendiendo que sí los puede tocar o puede tocar a sus padres o a sus abuelos y también todos juntos como sociedad exigiéndole a la gente que administra nuestros recursos que los coloquen donde tiene que ser. Creo que este es algo que especialmente a ustedes esto les tiene que tocar muy fuertemente en un sector del país donde es noticia porque tienen el segundo foco más importante después de Buenos Aires, teniendo muchísima menos población, pero básicamente por la corrupción. Me parece que no hay otra respuesta a eso. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Todos un poco. claro. Sí, ¿no? Los episodios de corrupción, tanto en la obra pública como en los que se están viendo en los últimos días sobre Chaco y Resistencia, la verdad es muy lamentable, pero bueno, sí son cosas que hay que presionar desde algún lado y tratar de empezar por eso, ¿no? Porque es lo Sí, que nos influye a los arquitectos y a toda la sociedad en sí. así es. Eh, bueno, Nico, para no hacer porque si no vamos a estar 2, 3 horas acá hablando, me preguntaron mucho sobre tus obras. Sabemos lo importante que es la luz para tu arquitectura y para tus obras, así que hicieron muchas preguntas sobre la capilla San Bernardo, y una de ellas es, espérame que la encuentro. Dale, tranquilo. Eh, bueno, una de las básicas es si se puede visitar todavía normalmente, si se puede acceder normalmente a la capilla. Bueno, ahora no podemos visitar nada ni a nuestros abuelos. Claro, Eh, Esa pregunta queda en stand-by. en stand-by. Eh, y qué métodos usó en el proceso de diseño, particularmente de la capilla. Si sos de las maquetas, si sos de los softwares, si sos del dibujo a mano alzada. Bueno, la capilla trabajamos mucho, en el estudio se trabaja mucho con maquetas. Hicimos bastantes maquetas de la capilla. Eh, Se trabajó con dibujos y sobre el final, cuando queríamos hacer un ajuste más fino del movimiento de las sombras, sí que trabajamos con una animación que le hizo el arquitecto Martín Lavallem, que colaboró muchos años conmigo y en ese proyecto trabajó bastante. Y un poco, medio como que trabajamos con todas las herramientas. Para mí, a ver, me gustan mucho las herramientas eh, analógicas, me gusta mucho dibujar, las maquetas, me gusta mucho estar en la obra y ver lo que pasa con la obra en el lugar. Pero también si es
si conviene, si sirve, si es útil una herramienta digital, bienvenida sea, ¿no? No es una herramienta que usemos muchísimo, eh, pero yo creo que usamos más las maquetas, pero en este caso justo para ver el movimiento de las sombras en el interior, sí que hicimos una animación que era una animación durante todo el año, porque sabíamos que la cruz se formaba bien el 20 de agosto y el 20 de abril, porque es el día donde el sol entra en el eje de la capilla, pero queríamos corroborar que la cruz se formara durante todo el año. Así que hicimos una animación donde pasaba un día completo durante casi todos los días del año, iba moviéndose y ahí verificamos que la cruz se formaba desde un lateral de la capilla hasta el otro lateral, depende el solsticio de verano y el solsticio de invierno. ¿Por qué estabas tan negado a la cruz y al campanario en la etapa de proyecto, digamos? Que, porque pensaba y pienso que la idea de, respeto mucho todas las religiones y pensaba que, o pienso, o me planteé cuál era el aporte que nosotros podíamos hacer como arquitectos al pensar en una capilla. Yo creo que lo mismo que hablábamos antes, cuando uno hace cualquier proyecto, debe proponerse o desafiarse a empujar los límites en lo que sea. Si uno hace vivienda colectiva, aunque sea ajustada, intentar por todos los medios que tenga buen espacio, buena iluminación, buena ventilación. Eso es intentar empujar los límites. Y en el caso porque no en todos los proyectos se empujan los límites de la misma manera. Y en el caso de la capilla, para mí me parecía que era más importante que ese lugar fuera un lugar que propiciara la reflexión, una reflexión personal, como un camino de introspección, y no tanto estar enfocado en una religión específica. Me parecía que una capilla podía ser una capilla que albergara a cualquier persona que quisiera meditar, ¿no es cierto? Una capilla ecuménica de todas las religiones. Y el hecho de colocar una cruz era una cosa como que iba un poco en contra de esto. Sin embargo, también, finalmente, como ya sabes, no tiene cruz, así que Claro. un poco de alguna manera pienso que de alguna manera se logra esto, ¿no? La cruz aparece solo cuando está el sol y no hay una cruz física. Así que me parece que también el espacio permite un uso ecuménico. ¿Y cómo surgió eso o de dónde, justo en la etapa de proyecto, o investigaste o te llegó la información de que Jesucristo en la crucifixión no llevaba los dos palos, sino solo el transversal, y ahí pudiste también terminar como de unir de darle un soporte teórico a lo que vos querías hacer en la capilla? Sí, en principio, como no quería poner cruz, separé los elementos de la cruz. Y ahí me di cuenta que cuando se proyectaba por separado. Eso no lo había tenido en cuenta y me pareció que podía ser algo inconveniente. La liturgia en las religiones es bastante específica y de alguna manera la liturgia es lo que pauta la relación entre las escrituras, entre el mensaje, la Biblia y la adecuación de los edificios. Y tres amigos míos, eh, encabezado por Gustavo Carvajal, que es un profesor de acá de Rosario, eh, es un gran arquitecto rosarino, pero que vivió y trabajó muchos años en Venecia. Justo había hecho un workshop sobre liturgia y arquitectura, sobre el espacio sacro, y para ese workshop estaban convocados Roberto Paoli, otro arquitecto italiano,
y don Ambrogio, que era un obispo que se ocupaba en el norte de Italia de hacer la adecuación de las iglesias a la liturgia contemporánea. Y ellos fueron los que, cuando yo les consulté sobre esto específicamente y que para mí era un problema, don Ambrogio, que era un estudioso profundo de todo esto, fue quien me cuenta un poco toda esta historia, que no la sabía y que, y bueno, para mí fue, como decís, la manera de terminar de cerrar de alguna manera, primero, entender que aquello que había surgido de manera espontánea o imprevista tenía un valor superlativo, algo que no es arquitectura o no es arquitectónico, terminó transformándose casi en lo más importante de la obra. Y por otro lado, como decís, darle un soporte teórico, aunque no estaba buscando eso, pero terminar de cerrar un camino. Yo creo que en ese momento, como decís, se terminó el proyecto. Ese Claro, se día, terminó el proyecto. a partir de ese Claro. día, empecé a trabajar casi como en la etapa de construcción. Bien. Preguntan, ¿qué sentiste la primera vez que estuviste dentro del espacio materializado de la capilla? Digamos? Mirá, es muy particular esa pregunta, porque en realidad no es que hubo un momento, un primer momento en el cual estuve por primera vez, porque en Claro, realidad, como iba todo el tiempo a la obra, estuve como en un montón de momentos. Eh, Sin embargo, recuerdo bastante bien la primera vez que vi el espacio interior, todavía no estaba terminado el exterior, viste que son dos pieles, ¿no? Una piel interior y una piel exterior. Cuando se terminó el espacio interior y se desarmó todos los andamios y todo eso, y me acuerdo que era invierno y entraba la luz del oeste como muy fuerte, todavía había como unas grandes manchas de humedad y todo, tengo fotos de eso y fue una sensación, la verdad que muy, eh, muy reconfortante y realmente de mucha conexión, a pesar de que era un espacio que había imaginado mucho tiempo y que lo había estado viviendo casi un año mientras se construía, fue muy, muy potente ese primer momento. Pero a mí particularmente me llama más la atención, o sea, es bastante, a mí me pasa en general que cuando termino las obras, uno termina un poco agotado de las obras, porque terminarlas es a veces muy laborioso, y uno hace un trabajo enorme por terminarlas, y finalmente después pasa un tiempo que uno mucho no quiere volver. Después uno se amiga, ¿no? Y con esta obra me pasó todo lo contrario. Cada vez que puedo volver es realmente, a pesar de que es una obra mía y la conozco, es como si hubiera olvidado que es una obra que he hecho yo y me da como mucho placer visitarla desde un punto de sensorial y de reflexión, ¿no? Es decir, cómo se escucha el viento, o sea, todo el lugar es muy potente con esta llanura y la forma en que la obra finalmente se incorporó al lugar. eh, Hay algo que no estuvo totalmente pensado, que tiene que ver con los sonidos, con el viento, cómo pasa arriba de los muros y mueve la copa de los árboles, pero cuando uno está en el patio hay como una calma muy fuerte y es muy lindo volver, es muy gratificante para mí siempre que puedo volver a esa obra. que siempre me interesó de las personas, y lo que lo veo en vos también, la capacidad de relación, de analogía que tiene para relacionar algo que vio antes y llevarlo a lo que está haciendo en ese momento. Que, por ejemplo, vos contabas que para resolver la bóveda, la media naranja de la capilla, eh, se te vino a la mente cuando ibas a Uruguay a tu otra obra y veías los hornos de ladrillo que hacían leña natural, creo que era,
Y también contabas la anécdota de tu primer día de facultad que veías las plantas arquitectónicas y te acordabas de los laberintos que vos resolvías en los diarios del domingo cuando eras chico. Todo eso yo veo que en todas tus obras te pasó algo similar, algo como que te hizo recordar o te conectó con algo que te pasó antes a vos. Sí, eh, yo pienso que eso está como muy vinculado a una manera de trabajar, pero también es una manera, o sea, innata de ser. Me manejo de una manera muy intuitiva, siempre lo hice, desde, no sé, me acuerdo desde que era chico que para mí la intuición es una cosa muy importante. Y en realidad, los últimos años estoy pensando mucho sobre esto y tratando de escribir algunas cosas sobre esto y reflexionar eh, en estos temas. Y en realidad, la intuición, que a veces puede parecer casi como una cosa un poco mágica, y que en realidad decir, bueno, pensás que va por acá, y eso se llama intuición, y en realidad no tiene nada de mágico o de misterioso. La intuición es como un mecanismo, una forma que tiene el cerebro de dar respuesta a necesidades, a situaciones, a interrogantes que uno tiene a partir de observaciones previas, Dios. ha hecho. Eh, entonces, cuando uno se maneja de esta manera, es como lo más natural que en esa intuición aparezcan y afloren cosas que uno no tenía pensada. No me pongo a pensar en mi recuerdo de infancia para que afloren, ¿no? Es como soltarse para que eso pase naturalmente. Claro, sí, También la sí. intuición está muy vinculada a la capacidad de observación. Yo naturalmente soy bastante observador, entonces esta vinculación entre ser y haber sido siempre muy observador y permitir que esas observaciones afloren de una manera como subconsciente, permite que cuando toque dar respuesta a las cosas, se mezclen otras cosas. La diferencia o sea, entre permitir que la intuición traiga cosas a la mesa de trabajo y con respecto por ejemplo, abrir un libro de arquitectura y tratar de estudiar una obra, es que si uno estudia arquitectura, abre el libro de arquitectura e intenta hacer arquitectura, la respuesta siempre va a estar dentro de la disciplina. En cambio, cuando uno de alguna manera se permite esta intuición, eh, aparece la posibilidad o se abre la ventana de que las respuestas que damos en la arquitectura provengan de otros mundos, de otras disciplinas, de haber visto una película, un cuadro, haber escuchado algo, haber sentido algo. Y creo que ahí la arquitectura me parece que se ve enriquecida, porque ya no se trata de una reelaboración de algo de arquitectura, sino que empiezan a aparecer elementos quizás que no eran esperados. Claro, tal cual. Esa era una de las cosas que siempre me llamó la atención particularmente de vos. Y otra de las cosas es como que sos honesto a la hora de decir cuando te equivocás, hasta en una obra ya construida. Y lo asocio mucho a la charla que vos diste una vez sobre el ensayo, que decías que ensayo era desarrollar las ideas sin necesidad de mostrar que se sabe lo que se está haciendo. Eh, cuando quisiste aplicar, cuando descubriste esto de la luz en la ventana de Casa del Campo y lo quisiste volver a aplicar en las casas en Uruguay, creo, si no me equivoco, que le diste una inclinación al techo que no te permitió tener el mismo resultado. Pero Ujú. de ese error nació otro resultado que lo mostrabas en una foto donde la casa por la tarde, al caer el sol, se iluminaba completamente interiormente, siendo que todo el pueblo ya estaba sin luz, digamos, o sea, yendo a la oscuridad. Eh,
¿Crees que hay cosas en la etapa de proyecto o en la etapa de construcción de la arquitectura que no se pueden prever, como esas cosas? ¿O crees que esas cosas pudieron haber sido previstas? No, yo creo que, a ver, proyectar es adelantarse de alguna manera. Uno proyecta, está tratando de ver el futuro, ¿no? Yo creo que somos, de alguna manera, nuestro trabajo se trata de adivinar el futuro más que nadie, ¿no? Es como Claro. que estamos viendo algo que todavía no existe. Entonces, de alguna manera lo estamos adivinando. Eh, y yo creo que hay gente que, o sea, logra adivinar hasta el más mínimo detalle. Yo nunca pude ser de esos. Eh, Me parece fantástico que haya gente que lo haga, ¿no? Es decir, inclusive desarrollando planos de obra exhaustivos. Me parece que son formas de trabajar. eh, Sin embargo, creo que hasta cuando uno es lo más exhaustivo posible, siempre hay cosas inesperadas. Eh, Quiero que se entienda bien. Yo creo que es inevitable equivocarse. Eh, lo que es importante es aprender de los errores y también entender que hay muchos errores que nos producen problemas y que luego vamos a tener que arreglar claramente como arquitectos, pero hay muchas cosas que yo les llamo estos errores, entre comillas, eh, que en realidad son situaciones inesperadas, como esta que vos comentabas recién, y que en realidad tienen todas las condiciones para producirnos nuevos conocimientos. En la historia de la humanidad está llena, repleta de cosas importantísimas que fueron producto de un error o de una equivocación. Y en realidad lo más importante y lo que yo rescato de esto es que ante el imprevisto o el error o algo que era inesperado, hay mucha gente que lo primero que intenta es Aparte, borrarlo, hacerlo como lo tenía previsto. Yo creo que es fundamental observar, porque nunca sabemos cuándo en algo imprevisto puede haber la clave de algo más importante. Entonces, me parece importante subsanar los problemas, arreglar los errores, pero siempre estar atento a por qué ocurrió, cómo ocurrió y qué pasó finalmente. Eh, no sé, está repleto, repleto. Me acuerdo que había unos dibujitos animados hace muchos años que contaban historias de inventos maravillosos a partir de errores, ¿no? Siempre me acuerdo cómo se piensa que surgió la ricota y que era un beduino que llevaba leche en un saco de una vejiga de un animal, ¿no? Y transportaba y que con el calor las bacterias de esa vejiga animal habían cortado la leche y han producido la ricota, ¿no? Alguien hubiera visto eso y lo hubiera tirado, pero sin embargo, alguien en vez de tirarla, la olió, se arriesgó, pensó que quizás podía no hacerle mal o simplemente tenía mucho hambre y tomó un riesgo. Y eso produjo un avance para toda la humanidad. Está repleto de estas cosas. Entonces, sin generar perjuicio, me parece que es importante estar atento a esto porque nos enriquece la vida en algún punto. claramente. Cuando entraba a tu página oficial, Nico, veía la foto del estudio y veía un tablero grande lleno de cosas, de elementos de arquitectura, lápices, planos, maquetas, muchas maquetas colgadas por las paredes, por todos lados, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy se perdió ese estudio de arquitectura. Hoy más bien existen oficinas de arquitectura donde vos entrás y solamente ves computadoras y personas detrás de una pantalla trabajando muchas horas al día, ¿no? ¿Por qué crees que desapareció esa modalidad de taller en el estudio de arquitectura profesional? Bueno, yo creo que al final muchos estudios y muchos de los arquitectos trabajamos en la industria de la construcción, que es algo para mí un poco distinto a la arquitectura, ¿no?
Me sí, parece que la industria de la construcción requiere cierta eficiencia y bueno, la computadora es una herramienta fabulosa para eso. En mi estudio también hay computadoras, ¿no? sí, sí. Eh, Creo que eh, me parece que se pueden, no creo que esté mal, creo que cada uno decide un poco el camino que quiere dar. Es necesario que existan esos estudios más, eh, de alguna manera, eficientes en términos de tiempo dedicado a un proyecto. A lo mejor estudios que en 2 o 3 días hacen el proyecto de un edificio. Yo ahora estoy Lo que es construyendo. que pueda ser una cuestión de que, o una de las cuestiones por la que hoy estemos como muy secos de arquitectura, digamos, como muy, ya no, porque, o sea, lo que yo veía antes, o lo que yo estudiaba, cuando estudiaba historia, por ejemplo, es que los arquitectos tenían un estudio lleno de maquetas, de papeles, experimentaban mucho eh, en la etapa de proyecto o incluso antes, hacían experimentos que no sabían para qué iban a servir o a dónde iban a llegar y lo dejaban ahí guardado y capaz que después en algún proyecto más adelante les servía. Eso yo creo que se perdió o por lo menos yo no lo veo más. Sí, no, bueno, a ver, hay mucha gente que experimenta y tiene esa misma vocación por hacer una arquitectura eh, con un alto valor agregado y lo hace desde la computadora como herramienta. Creo que también existe eso. Yo creo que acá lo que no se le puede pedir es a un estudio, una empresa que hace un edificio o hace el proyecto de un edificio en una semana, no le puedes pedir que esa construcción tenga ese valor agregado que me pedías al principio de cómo esa construcción va a darle, a mejorar la vida de las personas. Eh, Esos proyectos están destinados a un mercado inmobiliario y ya. Eh, Claro. yo, ahora estoy construyendo un edificio y le dediqué probablemente muchísimo tiempo, no sé cuánto, pero pasó bastante más de un par de años entre que demolimos el terreno y finalmente el proyecto se concretó. Yo le dediqué muchísimo tiempo. En ese sentido, para mí personalmente, probablemente es un mal negocio, ¿no? Porque si alguien hace un proyecto equivalente en una semana, equivalente en metros cuadrados y en inversión, ¿por qué yo gasté miles de horas en eso, ¿no? Creo que la Claro. diferencia está justamente en la vocación y en la convicción de que la arquitectura tiene que dar ese valor agregado, brindar eso más. Entonces digo, yo creo que ahí no es que hay buena o mala arquitectura, hay arquitectura y punto. Es decir, Claro. la construcción es algo, lo que más se hace, hay muchos arquitectos trabajando en construcción, cuando uno logra dar un valor agregado que va Son a ser empresarios de la arquitectura, básicamente. exactamente, exactamente. Sí, claro, por ese lado iba, digamos. Pero bueno, sí, como vos decís, o sea, hay o no hay arquitectura, digamos. Hay construcciones, para mí hay construcciones y hay arquitectura, o sea, y son dos cosas Exactamente. distintas. Opino lo De- mismo, ¿viste? Buena o mala arquitectura no existe. Si claro, es arquitectura y punto. claro. Y si es mala, no es arquitectura, es construcción. Y estoy totalmente convencido que tiene que haber construcción y se hace construcción y está todo bien. Me parece que cada uno decide qué hacer. Después las herramientas, no estoy tan de acuerdo con vos con que si trabajás con la computadora no puedas tener esa carga de arquitectura. Yo creo que sí. Que sí, Me parece que se ven distintos los estudios, quizás se vincula más la maqueta, el papel con la experimentación, pero hoy por hoy no es tan así. Y pienso que hay un montón de estudios que tienen solo computadoras y hacen una arquitectura súper interesante, y estudios que tienen maquetas, y dibujos y papeles no, y nada, solo hacen construcción. Así claro. que no es un problema de herramientas, sino de qué haces con la herramienta. Una herramienta. ¿Qué hacer con los recursos que tenés? Exactamente. Eh, a ver, dejaron una pregunta que me parece interesante y que la verdad que no sabría eso sobre vos, digamos, de lo que me falta saber. Dice si tuvo algún impacto sobre usted la arquitectura y el modo de operar que desarrolló Rafael Iglesia en tu ciudad, en Rosario.
Mirá, estoy seguro que sí. ¿Cómo medir ese impacto? Es muy difícil. Pero probablemente o la pregunta tiene que ver porque Rafael Iglesias es probablemente el arquitecto rosarino más difundido, ha traspasado las fronteras no solo de la ciudad, sino del país. Pero yo estoy seguro que a mí, de igual manera, me han impactado tantos otros coetáneos o del mismo momento que Rafael Iglesias. Trabajaba y trabaja Gerardo Caballero o Marcelo Villafañe, los tres son de la misma generación Claro. y a mí los tres me han impactado probablemente de formas distintas, pero los tres son grandes referentes míos y probablemente lo que yo hago tiene mezcla de todos ellos. No sabría decirte qué parte es de cada uno. Pero antes que eso, hay otros maestros rosarinos que también he crecido viendo sus obras y conociéndolos a ellos, como Jorge Scrimaglio, como Augusto Parantarotto. Mi profesor de toda la vida de la facultad, Aníbal Moliné, que también tenía un estudio con una obra fantástica, el estudio H, que tuvo un momento con una obra de ladrillos y una obra que a mí me interesa mucho. Hay una obra que yo recomiendo, se llama Aricana, que es de enseñanza del idioma inglés. Es una obra maravillosa, como pocas. Entonces, de alguna manera, para mí ha sido muy importante el impacto de todos estos arquitectos y muchos otros que me han enseñado en la facultad, de los cuales, de mis compañeros, uno todo el tiempo aprende de muchos. Aprende lo que hay que hacer, de muchos otros he aprendido lo que no quería hacer y estoy igualmente agradecido. Eh, es muy difícil saber cuánto me ha impactado, pero te puedo asegurar que todos ellos, más en esta mecánica intuitiva, todos ellos tienen un impacto sobre mi trabajo de hoy. Claro, sí, a Jorge Esclaviano yo no lo conocía, lo conocí en la Bienal de Paraguay, de Asunción, y una de las preguntas que dejaron también fue referida a esa, que fue qué reflexiones o qué conclusiones pudo usted sacar de la Bienal de Asunción, digamos, en la que fue jurado, y qué Bueno, impacto cree que tuvo sobre la sociedad paraguaya. bueno, el impacto sobre la sociedad paraguaya no lo podría decir yo, quizás habría que llamarlo a José Tocubilla. Eh, bueno, sé que estuvieron los chicos Ori y Vivi que estuvieron con ustedes la semana pasada. Sí, sí, sí. Eh, eh, y bueno, ellos podrán decir mejor el impacto. ¿Qué reflexión me queda a mí? Bueno, que hay un camino iniciado de la arquitectura latinoamericana súper interesante, eh, que creo que cada vez hay más arquitectos trabajando en esta línea que se podría identificar como arquitectura latinoamericana, que me parece de gran interés y que hoy hablando con Nico Valencia para plataforma, yo decía que para mí el vínculo o el punto de contacto de esta arquitectura latinoamericana no son los materiales ni una estética determinada, sino es una voluntad firme de que las arquitecturas estén hechas con los recursos del lugar, con la mano de obra, con la tecnología, con los recursos monetarios que se pueden conseguir y aprovechándolo al máximo. Yo le decía a Nico que para mí es súper importante la noción de pertinencia, algo que es pertinente, que la arquitectura sea pertinente, quiere decir que pertenezca a un momento, a un lugar, a una necesidad determinada. Yo creo que la arquitectura latinoamericana, o esta arquitectura latinoamericana que de alguna manera sobresale, es arquitectura que está enfocada en ser pertinente, de pertenecer a sus sociedades, a sus lugares, a sus momentos y sobre todo a sus usuarios. Claro. Entonces,
lejos de tener homogeneidad estética o material que sea de ladrillo, no quiere decir que es una arquitectura latinoamericana como muchos nos quieren hacer creer. Hay arquitectura latinoamericana de madera, de bambú, de ladrillo, de hormigón, da igual. Me parece que esta noción de pertinencia es el hilo conductor que puede conectar las distintas prácticas que a mí me parecen relevantes de la arquitectura en Latinoamérica y que creo que están año a año tomando más relevancia y siendo más ejemplificadoras para la comunidad de arquitectos y ojalá también eso llegue a los usuarios en algún momento. Claro, yo muchas veces estos últimos tiempos escuché decir como que Paraguay había encontrado su identidad en la arquitectura, que los argentinos deberíamos buscar la nuestra. Y yo creo que también, como decís vos, la identidad es latinoamericana, es regional, porque estamos muy relacionados, sobre todo el norte de Argentina, estamos muy relacionados con todo lo que es el Paraguay. Y para mí es eso, es una idoneidad, una identidad de la zona, de la región, más que de Paraguay misma, digamos. Si bien son ellos los que tienen los mayores impulsores, digamos, de esa arquitectura, como son Cubilla, Solano Benítez, Ruggeri y todos ellos, Miguel Duarte, eh, Los chicos de son, equipo, hay sí, muchísimos. son un montón que están siendo muy reconocidos a nivel internacional también. Es que la clave es esa, ¿no? Yo creo que en realidad no es que no es que los paraguayos han encontrado una identidad, porque inclusive si vos ves la obra de ellos, es verdad que tienen mucho uso de algunos recursos materiales, pero en realidad lo que tienen es que son muchos trabajando consistentemente. Yo creo que hay un proceso que algunos países han llevado adelante. Yo creo que en Latinoamérica inició Chile, pasó por Paraguay, Colombia también lo ha sufrido, no sufrido, sufrido en un buen sentido. Brasil, México ahora en este momento tiene una arquitectura muy consistente y yo creo que sobre todo se da cuando de repente tenés 20, 30, 40 estudios trabajando de una manera consistente. Si vos tenés 30 o 40 estudios que en los últimos 5 o 6 años han hecho entre 5 y 10 obras consistentes, ahí tenés un país que empuja, ¿no? Porque Claro, esto que tuvo Paraguay, también lo tuvo Chile, y en Chile tenés exponentes muy distintos. Matías Clos no es igual a Radic ni a Aravena, ¿no? claro, Son arquitecturas muy distintas. Mismo en México, vos tenés a Mauricio y a Gabriela en taller de arquitectura, Mauricio Rocha, y después tenés, qué sé yo, a Tatiana Bilbao, que hace otro tipo de arquitectura, o Fernanda Canales o Frida Escobedo, son distintos. Macías Penedero en Guadalajara, Abraham Cota Paredes, son todas arquitecturas que no son uniformadas, claro. homogenizadas, sin embargo, todas de alta calidad y sobre todo también me gusta el término de consistencia, ¿no? Son estudios que obra tras obra van trabajando en un sentido consistente, digamos, que se va encaminando y van haciendo fuerza entre todos. Yo creo que cuando los países, es un proceso que lo tuvo España en la década del 90, lo tuvo Portugal también, lo tiene Portugal, y bueno, yo creo que son procesos que para mí son lindos y son bienvenidos. No creo que sean fundamentales, pienso que también tienen mucho impacto a nivel de difusión de la arquitectura de un país, pero no es que eso te haga ser mejor o peor arquitecto, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que yo pienso sobre ese proceso. Bien. Vamos con las últimas preguntas, Nico, porque ya estamos casi en una hora. Bien, Eh, pero antes de eso vos sabemos que vos sos, que a vos como estudiante eh, tuviste mucho como referente a los españoles, arquitectos españoles de posguerra, como de la Sota, Coder.
¿qué tomabas vos o por qué vos, qué referencias tomabas vos de su arquitectura o por qué te interesaba lo que hacían ellos en su momento? Mira, a mí siempre me gustó hacer. eh, de chico jugaba, construía aviones de madera balsa, que los compraba en los kits y los armaba, ¿no? Hacía cosas. Y para mí el hacer es un punto importante, es una cosa que estuvo ligado, el hacer y pensar estuvo ligado antes que estudiar arquitectura. Entonces, nunca me imaginé la arquitectura solo en el plano teórico. Para mí siempre estaba vinculado a hacer. Inclusive en los primeros años, siempre que estaba dibujando algo, naturalmente me solía pensar cómo se haría eso. Y lo que me gusta mucho de los arquitectos de posguerra españoles, que fue algo que aprendí a partir de ver la obra de Alberto Campo Baeza. Yo cuando era muy joven pude ver una conferencia de Alberto Campo Baeza, una conferencia que lo habían traído el Grupo R, justamente las personas que hablábamos antes, eh, Rafa, Gerardo, el Negro, bueno, muchos otros, era un grupo amplio, el Pitu Fernández, pero bueno, había entrado a Campo Baeza y yo lo escuché contar la Casa Gaspar, que es una casa que hoy en día, después de 25 años, me sigue pareciendo una obra maestra y maravillosa por la luz, pero sobre todo lo que me impactó fue la sencillez con la que estaba hecha, y cuando la vi, en mi inocencia o mi pensamiento naif de ser estudiante de cuarto año, con 18, 19 años que tenía, pensé, esta casa la podríamos hacer mañana acá, porque son unos muros de mampostería y unos vidrios puestos. Esa reflexión que tiene que ver con alguien que está pensando en cómo se hace lo que se piensa, encontré un montón de arquitectura muy rica, muy valiosa y hecha con recursos muy sencillos, los mismos recursos que tenemos acá en estas arquitecturas de posguerra española. No hay que olvidarse que en la posguerra española estaban bajo el régimen de Franco, no tenían recursos No ni tenía recursos tecnológicos ni ni, económicos ni nada así. y entonces toda la obra de Codert es mampostería y unas aberturas de madera, muy sencillas. Sin embargo, lejos de ir en contra, han hecho para mí la arquitectura más poética y más valiosa que se hizo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces me parece que para los países subdesarrollados es un foco de inspiración importantísimo. Para hoy también, ¿no? Es decir, por usarlo hoy y para seguirlo usando durante años, porque es que no va a cambiar ni hoy, ni dentro de 10, ni 20 años el hecho de que estemos en esta parte del mundo, ¿no? Y de Claro, la necesidad o la falta o los recursos particulares que tenemos acá, digamos. claro. Sí, luz, espacio y materia es algo de lo que habla mucho Campo Baeza y creo que es algo de lo mucho que se ve en tus obras. Sí, Ay, mira, me está diciendo Instagram que me quedan 10 segundos. Así que se bien, va a cortar, se va a cortar el video y volvemos a iniciar y con 5 minutos más ya terminamos, Nico. perfecto, dale. Ya sé. Vamos a esperar que se vuelva a conectar Nico y en 5 minutos terminamos. Ahí estamos, Ahí Nico. estamos. Retomamos. Estábamos diciendo que el campo AES, luz, espacio y materia, es algo de lo que él habla mucho y que tiene libros escritos sobre eso y sobre cómo los arquitectos o la arquitectura busca vencer y convencer a la gravedad y de la misma manera debería hacerlo con la luz. Y que la luz es la única capaz de vencer y convencer a la gravedad cuando los arquitectos le ponemos trampas al sol y dejamos que penetren en los espacios interiores. Y eso es lo que hiciste, creo que en todas tus obras los haces, y, y me parece interesante ese concepto que él desarrolla. Sí, Alberto Campo Baeza es un
gran arquitecto y, y una gran persona además. La verdad que muy humilde, es un ejemplo en muchos sentidos. Me tocó, yo creo que cuando escuché su charla, cuando yo estaba en cuarto año del año 94, por primera vez, estando en cuarto año en la facultad, por primera vez escuché a un arquitecto hablando de la luz como un material. Y para mí fue un antes y un después. Y muchos Claro. años después en Navarra tuve la oportunidad de cruzármelo y contarle eso. Y nada, fue la verdad que un momento muy lindo. Después lo seguí cruzando en varios momentos más. Y la verdad que siempre es un placer cruzarme con él porque es una gran persona. Tal cual. Bueno, Nico, la última y con esta cerramos, Bien, que nos vamos a ir para otra área porque la pregunta va hacia el urbanismo que dejaron en Instagram y dice, a ver si la podemos responder. Dice, ¿en urbanismo se identifica más con la acupuntura urbana o con el urbanismo ecosistémico? Yo creo que la acupuntura urbana es lo que desarrolló, bueno, el reconocido Jaime Lerner, el brasileño, y el urbanismo ecosistémico es del biólogo español de Salvador Rueda, si no me equivoco, que era el apellido, que es un biólogo, psicólogo y ingeniero también. sí. Eh, yo creo que, a ver, mi relación con el urbanismo es desde la arquitectura. Eh, estoy enfocado en la arquitectura, entonces mi enfoque tiene que ver con que cada obra tiene que vincularse desde el principio y de la mejor manera posible con el entorno urbano, ya sea en una gran escala o pequeña escala. Ahora, con respecto a las a este enfoque del urbanismo, pienso que no es casual que en Brasil aparezca esto de la acupuntura urbana y en España esto de los ecosistemas urbanos. Yo creo que cuanto más avanzada es la sociedad, más injerencia tienen los pensadores sobre la construcción de la ciudad y dialogan más con otros poderes que son muy importantes en la construcción de la ciudad, como la inversión, como la infraestructura, ¿no? Claro, Lamentablemente, en lugares subdesarrollados como el Cono Sur, salvo excepciones como La Plata o como Brasilia, que estuve hace poco, eh, el urbanismo siempre corre de atrás. Y a veces los urbanistas que quieren hacer estos proyectos o quieren manejar la ciudad con la prepotencia de un garabato o un dibujo, se chocan rápidamente con que por más que vos quieras hacer crecer la ciudad en un sentido, la ciudad en los países subdesarrollados crece para donde quieren crecer los poderes económicos y no hay fuerza suficiente en el poder político para contrarrestar a esto. Entonces, yo creo que hay varias maneras alternativas para entender el urbanismo, pero creo que no se trata de cuál me gusta más o cuál me gusta menos, sino cuáles son posibles de aplicar y cuáles no en las ciudades que nos tocan intervenir. claro. Entonces, creo que lamentablemente en Latinoamérica estamos mucho más ligados a cómo es el desarrollo económico e infraestructural de las ciudades que a lo que uno quiere hacer. Vos podés ser urbanista de una oficina de una municipalidad y decir, bueno, acá se va a construir el futuro desarrollo residencial de la ciudad. Pero si los dueños de las tierras o los dueños de los emprendimientos no quieren hacerlo ahí y quieren hacerlo en otro lugar, yo te aseguro que finalmente se va a hacer donde quieren los dueños del capital. Y eso tiene que ver con una debilidad del Estado, con la corrupción, que es lo que hablamos al principio, porque todos esas, eh, muchos de esos procesos no son tan transparentes. Entonces, nada, me parece que la acupuntura
y tratar de hacer de la mejor manera posible o acompañar de la mejor manera posible los crecimientos que se van dando, es un urbanismo mucho más posible, viable, hoy como estamos viviendo acá, ¿no? Claro. Bueno, Nico, muchas gracias por presentarte y estar con nosotros acá hablando un rato. Sé que hace un rato estuviste yendo con Plataforma Arquitectura, ayer con otra facultad y venís de 1000 videos, pero siempre explicando y prestándote para dejar en claro todo lo que se te pregunta. Y no, te agradezco a vos y la verdad que, nada, fue un placer charlar con vos, porque tenías muchísima, nada, se ve que estudiaste, miraste, te preparaste para esta entrevista. La verdad que es un placer tener una entrevista donde el que te está preguntando te conoce y sabe. Me parece que te lo agradezco mucho y te agradezco la oportunidad porque si estamos aislados, como hablaba hoy con Gerardo, estamos aislados físicamente, pero todas estas invitaciones nos permiten estar conectados y sobre todo me interesa que los jóvenes, que son una pieza clave en la pandemia, entiendan y puedan también sentirse acompañados, aunque sea de esta manera modesta, y que entiendan que también son una pieza fundamental en controlar y en que entre todos resolvamos este problema que nos toca vivir, ¿no es cierto? Claro, bueno, un chisme y cerramos. Era que sí, que bueno, que anoche me avisaron que querían que yo haga el vivo porque, bueno, saben lo que te sigo y lo que te admiro. Y bueno, y fue también lo que el año pasado en la Bienal, que en Asunción, que te encontramos cuando estábamos recorriendo las obras, que bueno, yo no me animé más que a saludarte, después los chicos te encontraron en otra obra y te increparon ahí para que vengas a Resistencia. Que bueno, que para todos los que están conectados, la idea era de que Nico venga entre abril y mayo a Resistencia a dar una conferencia, pero bueno, eso queda en stand-by por toda la situación que estamos viviendo, pero seguramente más adelante se podrá. Mira, Bueno, apenas se pueda, voy a estar por allá visitándolos con seguridad. vale, vale. Muchas gracias, Nico, y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Les mando Vale, saludos. chao.